Bien, clase, el examen dará inicio. Todo aquel que se ha sorprendido copiando morirá. Bien, comiencen. Bien, todos están copiando y el profesor está distraído escuchando música. Este es mi momento. Este es mi momento para leer la Biblia. ¿Qué? ¿Acaso pensaste que iba a decir copiar? Pues no, porque copiar es malo. Si te atrapan, claro. Bien, yo no recuerdo cuántas veces copié en un examen, pero yo sé que copiaba, porque yo nunca estudié para un examen. Sí, era de esos alumnos que no estudiaban nada y aún así pasaban. Y mírame, ahora soy youtuber. ¿Y cómo copiaba? Pues con las clásicas, ya sabes. Anotar en un papelito, anotar en tu banco, hacerla de gara. Bueno, creo que ya quedó muy claro que era un copión experto. Pero ¿por qué te estoy hablando sobre copiar y esas cosas? Porque hoy te voy a hablar de la vez que me acusaron y me humillaron por supuestamente haber copiado. ¡Qué título tan más largo! Pero antes, copiar es malo, no lo hagas y bla bla bla. Ahora sí, la story time. Bien, esta historia comienza en la secundaria y recuerdo que estábamos en épocas de exámenes ya que íbamos a presentar el examen de matemáticas. Y desde aquí comenzábamos mal. Yo no soy bueno en matemáticas, las matemáticas y yo no nos llevamos bien, que digamos. Y el problema era aún más grave, ya que este examen estaba siendo supervisado por el profesor de matemáticas. Así que se podría decir que tenía un problema. Bueno, después de un rato, el profesor de matemáticas pasó los exámenes y así dio comienzo al examen de matemáticas. Y todo iba bien, ¿sabes? El profesor estaba en lo suyo, el salón estaba callado, todo estaba bien, todo iba bien, todo estaba correcto. Hasta que una compañera que estaba atrás de mí me habló y me preguntó la fecha. Y mi gran error fue contestarle. Eres un estúpido, Luis del pasado. Así que me volteé y cuando estaba a punto de contestarle, oigo que gritan mi nombre. Y era el profesor de matemáticas. Y me dice, Luis, ya vi que está copiando, así que tráigame ese examen ahora. ok, aquí hay algo que quiero decir. Si yo realmente estuviera copiando, cosa que no estaba haciendo, pero si lo hubiera estado haciendo, me hubiera levantado de mi asiento, le hubiera entregado el examen y hubiera aceptado lo que estaba haciendo. Pero como dije, no sentía que estuviera haciendo algo malo, como copiar o patear a una anciana. Así que me negaba rotundamente a darle mi examen al profesor. Así que le dije, no viejo, ni lo sueñes. Y no sé si han discutido con profesores, pero ellos tienden a ser muy obstinados con sus cosas. Y con este profesor no era la excepción, porque no importaba cuántas veces le dijera que no estaba copiando, él siempre usaba su carta maestra, que era yo lo vi, y no podía hacer nada contra esa carta maestra. Así que no tuve de otra más que aceptar mi destino y entregar mi examen al profesor. Así que me levanté de mi asiento y le entregué mi examen. Y cuando me di la vuelta para irme a mi lugar, solo escucho que el profesor me dice, todavía de enano, mentiroso. Nani, ¿acaso dijo enano qué? ¿Qué? Pero todavía no acaba ahí, porque aparte de decirme enano, me castigó haciendo que me sentara al frente de la clase. Así que sí, perdí la batalla contra el profesor y no pude presentar el examen, pero a lo menos pasé su clase con un 7. ¡Uh! Hola gente, muchas gracias por ver el video. Ya saben que si les gustó, pueden compartirlo con alguien y darle like. Ahora sin nada más que decir, los saludos. Saludo a Luis EBC. Saludos a Morenaza Raya Gallegos. Y un saludo muy grande a Rick RPB, que se pasó al canal de mi hermano y se suscribió. Si quieres apoyar a mi hermano, te dejo el link en los comentarios. Si quieres un saludo, comenta algo y pon a mí me gusta el pan. De esa manera te mandaré un saludo en un próximo video. Sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Adiós.